Quiero que me cuentes quién era Mikel 10 años atrás. Había bandas de punk rock, sobre todo que me gustaban. Después de haber fumado un montón, ¿Fumaba o qué fumó? fumaba... Sabemos que fueron movidos por el Espíritu Santo a ser misioneros. Y esos tres jóvenes me cuentan que un hombre de allí mató a otro de allí, creo que a botellazos lo mató y lo echó al río. Y yo dije, wow, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Sí, ¿Cómo vas a dice hacer una que en la oración? guerra no hay ateos, porque en la guerra todos cuando se enfrentan a un problema todos oran. Y wow, me apasionó tanto la historia de Jesús que me llamó mucho la atención. Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde las historias de fe y transformación cobran vida. Te invito a que descubras en este canal cómo el encuentro con Cristo se transforma del ordinario a extraordinario. Hoy tenemos el honor de presentar a nuestro querido hermano y amigo Mikel. ¿Qué tal estás, amigo? Mikel, es un placer y gracias por aceptar la invitación. Estamos ansiosos por conocer tu historia, sabemos que tienes un testimonio poderoso y realmente es un placer tenerte aquí. Primero que nada, quiero que te presentes porque realmente hay un público ahí que está ansioso por conocerte y conocer tu historia. Ajá. Bueno, César, antes que nada, gracias por el privilegio de estar aquí, dando comienzo a este canal, a esta serie de testimonios. Es muy bonito estar aquí compartiendo con vosotros. Y bueno, mi nombre es Mikel, soy de un pueblo de Guipúzcoa llamado Hernani. Y bueno, actualmente estoy estudiando teología y vivo en Sagunto, ahí cerca de Valencia, a unos 20 minutos. Y bueno, en cuanto César me contó la oportunidad de compartir aquí, pues no lo dudé porque es muy bonito poder compartir con todos vosotros. Lástima que no está mi esposa y mis dos hijos, que no han podido venir, pero ahí estarán viéndonos y compartiendo también este vídeo. Amén. Bueno, primero que nada quiero que me cuentes quién era Mikel 10 años atrás. ¿Conoces algo de punk rock? ¿Te suena? Cuéntanos quién era Mikel antes, Sí. 10 años antes. Bueno, pues hace 10 años, sí, atrás más o menos, pues era como cualquier otro joven de aquí que, bueno, salía de fiesta con los amigos, me gustaban mucho los conciertos, la música era algo que me apasionaba, ¿no? Las bandas de música, había bandas de punk rock, sobre todo que me gustaban y me encantaban, la verdad. Y era mi pasión ir a los conciertos de eso y, bueno, disfrutar de la música y disfrutar de la fiesta, pasándolo bien con los amigos. Terminaban en tortazos siempre estas bandas o como la cosa. Sí, ¿Tenías el bueno, pelo largo con aquello haciendo así o como? ¿No? no, nunca tuve el pelo muy largo y ahora mucho Como menos. yo, corte Sí, inglés, ¿no? eso es, compartimos peinado. Muy bien, muy bien. Pero sí, no... Como una vida normal aquí como todos. ¿Bebías alcohol mucho? Sí, bueno, sí. Sí se puede saber, drogas, Tampoco cosas así. mucho en exceso, pero No. sí que bebía como... Hasta que se acaba la botella, ya Eso, está. hasta que se acababa la botella y no había más ya. ¿Te considerabas ateo? Sí, buena pregunta, César. La verdad que es algo que nunca me planteé la existencia de Dios. Siempre di por hecho de que no... Eras más de ciencia. Sí, de que no había un Dios ahí presente, personal, que se relacionaba con nosotros y se interesaba por nosotros. La verdad que nunca me lo planteé y daba por hecho de que no existía, de que cada uno vivía su vida, la acababa y ahí se acababa todo. Entonces era algo que nunca me había planteado y había dado por hecho lo que me habían enseñado en la escuela, que era pues, básicamente la evolución y la no existencia de Dios. Eso es. Pues pensabas que pues todo era pura fábula y mitos Sí, y la ya está. Biblia, la religión, todo eso era algo que... Un libro que habían escrito Sí. cuatro frikis. Eso es, algo aburrido, algo sin sentido, algo antiguo, con poca relevancia para el presente y que nunca me había interesado en ello, la verdad. Te pregunto, ¿cuándo fue, bueno, sabiendo que ahora estás estudiando teología para pastor, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que hablaste con Dios? ¿Cuándo fue tu primera oración? Ajá. Sí, mi primera oración
es un poco gracioso porque hice una oración sin creer que Dios exista, digamos. ¿Pero cómo es eso? Sí, ¿Cómo vas a hacer dice una que en la oración? guerra no hay ateos, porque en la guerra todos cuando se enfrentan a un problema todos oran. Todos tenemos A, algo en el interior que nos impulsa a pedir a ayuda, clamar, ¿no? a A clamar a algo. A Dios. esa hora todo el mundo es Ajá. cristiano. Entonces, bueno, yo me acuerdo que visité una ermita ahí en un monte de un pueblo de Burgos que solemos ir con mi familia de vacaciones. Y fuimos ahí a esa ermita simplemente no porque nos interesáramos en Dios ni nada, simplemente por visitarla, ver cómo era y Curiosidad. por curiosidad, sí. Y fuimos y vi que había como una especie de recipiente con agua dentro. Y le dije a mi madre, ¿y esto para qué es? Porque dije, ¿para qué está este agua aquí? Entonces mi madre me dice, mira, tú tocas así, tocas el agua, te la pones en la frente y le pides un deseo a Dios. Y dije, bueno, no tengo nada que perder. Claro, ya que Si estás no ahí, sirve para nada, pues bueno, no pierdes nada. no pierdo nada. Entonces, bueno, hice así, con no mucha fe, la verdad, sin creer que hubiera una respuesta ni nada. Y yo me acuerdo que hice una petición en mi egoísmo, en mi deseo de que si Dios existía, pues que me escuchara, de que me diera una chica. Dije, bueno, Ah, sí. todo el interés de joven, Estaba ¿no? soltero en ese Eso, momento estaba y... soltero y bueno, sabemos que el interés de un joven tendría unos 15 años, más o menos. Y dije, bueno, Dios, pues dame una chica. Y dije, bueno, a ver si funciona. Sí, como un genio en la lámpara, Eso ¿no? es, sí, Vamos a pedirle un deseo. eso es. Muy bien, qué Entonces esa fue curioso, qué mi primera interesante. oración. Ese es el primer recuerdo que tengo, que le pedí a Dios Muy sin creer interesante. que Él existiera ni nada. Pues muy interesante. ¿Y qué pasó entonces después? Ajá, sí, ¿Conociste a Belén, no? sí, conocí a mi esposa, a Belén, y bueno, esa oración para mí pasó al olvido, ya no me acordé de ella, y bueno, se quedó ahí guardada hasta que, bueno, en un futuro la recordé. Entonces, bueno, conocí a Belén en ese ambiente de fiestas, en ese ambiente de los amigos, salir. Estábamos en un local, donde vivimos era común, no sé si hoy en día seguirá siendo común, alquilar locales entre los amigos Sí, y para estar ahí el tiempo, ¿no? Pues normalmente estando con ellos, puedes ir a beber o a fumar, lo que sea. Y yo me acuerdo, era un local donde había varios grupos de amigos y uno de esos grupos era el de Belén. Belén tenía unos amigos y ella alquiló ese local con sus amigos, una de las habitaciones de ese local, y allí conocí a Belén. Belén también era una chica que yo el primer recuerdo que tengo de ella era tirada en un sofá, dormida, después de haber fumado un montón. ¿fumado o qué fumó? Fumaba pues marihuana mucho, Ah, bastante. sí. Y Bueno, ¿estás autorizado para que digas esto de Belén? ¿Te vas a buscar un problema? No, no, pero seguro que no hay problema porque no, todo no. esto está registrado del poder de Dios, ¿no? Desde el principio Belén me llamó mucho la atención su voz, porque era una voz muy bonita, la verdad. Y muy dulce. Muy Es dulce, muy la verdad. guapa Belén y encima con Sí, una voz muy dulce, ¿eh? tiene una voz muy dulce y me llamó mucho la atención. Y desde que empezamos a hablar fuimos muy buenos amigos. Y bueno, ella desde que empezamos a ser amigos me empezó a dejar notas en mi taquilla del cole. Entonces poco a poco nuestra amistad fue creciendo hasta que, bueno, me di cuenta de que lo nuestro era más que amigos, entonces empezamos a salir. Pero sí fue poco a poco que fue creciendo Sí, nuestro amor. empezó a florecer Eso es. sentimientos que no son de amistad. Eso es. Entonces, en ese contexto de fiesta de amigos, ahí conocí a Belén y bueno, empezamos a salir, bueno, haciendo corta la historia, tiempo después un amigo empezó a salir con una amiga, al final empezamos los dos grupos a unirnos y yo empecé a conocer a Belén, empezamos a salir y, y bueno, ¿cómo recordé yo esta oración? Porque bueno, en un momento de nuestra relación, Sí, esta era la pregunta que te quería hacer. Te quería preguntar, ¿cuándo te diste cuenta que Belén era la respuesta a tu oración? ajá, le pedí una chica a Dios y bueno, llegó Belén. Entonces, como 7 meses después de estar saliendo con Belén, ella me dijo, mira, Miquel, tengo que decirte algo. Y yo, ¿pero qué será? Me dice, dime, no hay problema. Entonces me dice, no, tengo que esperar un poco para contártelo y en una semana así te lo cuento. Y yo, wow, pues será algo grave que no me lo quiera decir ahora. Entonces, bueno, pasó la semana
Y justo el día que ella me lo iba a contar, yo me enteré de que uno de mi clase, un amigo, era testigo de Jehová. Y para mí resultó algo tan gracioso y tan como absurdo, ¿no? Que alguien tan conocido a mí, porque nunca había conocido a alguien tan cercano, que fuera creyente en Dios y que tuviera una relación con Él. Sí. Entonces, para mí fue algo muy impactante conocer a alguien que creyera en Dios. Entonces fui donde Belén cuando la vi y le dije, wow, no te lo vas a creer que este tipo cree en Dios, este tío de Jehová. Ah, le dijiste a Belén, Ajá, le dije eso a Belén, como burlándote, ¿no? como burlándome de ese amigo, ¿no? Y tú no sabías que ella, pues, era Ajá. Yo cristiana. no sabía que ella era cristiana y que era eso lo que ella me quería decir, que era cristiana, que iba a la iglesia. Entonces ella se desanimó un montón porque Wow. justo me quería decir que era cristiana, que iba a la iglesia y yo me vengo burlando de este amigo que Tú le hoy en día sueltas la admiro un bomba montón, esa. la verdad, porque es un hombre que tiene mucha fe en Dios y está en sus caminos. Entonces ella se desanimó un montón y bueno, no me lo contó ese día. Entonces yo le dije, oye, ¿qué me querías contar? Y no, te lo diré más tarde. Y yo, wow, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después, pero varios días después, ella al final se animó. Y me acuerdo que estábamos en mi casa y me dijo, mira, te voy a decir lo que te iba a decir. Y me Te dijo, voy a mira, que decir lo que te iba a decir. soy adventista. Y yo, uy, ¿qué es eso, adventista? ¿Qué es eso? ¿El dentista? ¿Ha sido el Dentista, dentista? no me sonaba y yo, wow. Era una palabra que nunca había escuchado. Entonces me dijo, ¿y qué es eso, adventista? Entonces ella me dijo, no, que soy cristiana, voy a la iglesia, yo creo en Dios, somos una religión protestante, no somos católicos. Y yo, wow, Guardamos el sábado. eso, guardamos el sábado, vamos los sábados a la iglesia, porque era algo que me impactaba, que yo en ese tiempo practicaba el deporte de remo y teníamos competiciones tanto el sábado y el domingo. Pero el sábado eran las más bonitas para mí, en los lugares más interesantes donde íbamos a competir. Y ella nunca venía. Y yo digo, wow, pero ¿por qué nunca viene? Ella me decía que siempre estaba con amigos. Entonces ahí entendí que no venía porque iba a la iglesia. Ahí me lo explicó, ¿no? Entonces, bueno, ahí conocí que Belén era cristiana. Y yo dije, wow, esa Belén que fumaba, que iba de fiesta, bebía un montón, nunca se me hubiese pasado por la cabeza que ella fuese cristiana, ¿no? Nunca había conocido a un cristiano hasta que conocí a ese amigo que no hacía nada de eso, no salía de fiesta ni nada. Y me impactó un montón que Belén me dijera que era cristiana. Entonces, bueno, tiempo después de que Belén me dijera que era cristiana, que creía en Dios, yo dije, wow, pero si un día yo le pedí a Dios que me mandara una chica. Qué interesante. ¿Y si realmente Dios me manda justo Belén, que cree en Dios para, Miquel, para que espabiles y llamarme la atención de que realmente Dios existe? Entonces empecé a plantearme muchas cosas que nunca me había planteado. Si realmente Dios existía, si la Biblia era un libro inspirado por Dios. Y bueno, empecé a hacerme todas esas preguntas. Empezaste a investigar un poco, ¿no? Ajá, Empezaste a leer la Biblia y tal. Ajá. Empezaste a visitar, de hecho, la iglesia con Belén, ¿no? Eso es, sí. Iglesia de Hinchorrondo, aquí, Eso la de es. San Sebastián. Ajá. Empecé a visitar la iglesia. Bueno, antes de empezar a visitar la iglesia, Belén me regaló una Biblia. Porque me llamó mucho la atención, bueno, la Biblia. Porque muchas veces había escuchado de la Biblia y, bueno, me había burlado de mi amigo que leía la Biblia, pero nunca la había leído yo. Entonces yo digo, wow, ¿con qué cara me río de algo que no sé ni lo que pone? Eso es. Entonces, por curiosidad, no porque yo tuviera mucho interés en Dios, empecé a leerla. Le dije a Belén, ¿y no tendrás una Biblia por ahí? Y me dijo, sí, y me regaló una un poco así, medio usada, y me la regaló. Y dije, pues voy a empezar a leerla. Así como un libro sin más. Normal. Por entretenimiento y por ver lo que pone. Entonces me acuerdo que empecé a leer el libro de Mateo. Belén me dijo, mira, si tú nunca has leído la Biblia, te recomiendo que leas el libro de Mateo, que es donde se explica la vida de Jesús. Entonces es lo más interesante de toda la Biblia, la vida de Jesús, es el centro de la Biblia. Entonces, bueno, empecé a leer el libro de Mateo y wow, me apasionó tanto la historia de Jesús que me llamó mucho la atención, ¿no? Había escuchado alguna vez de Jesús y yo cuando escuchaba de Jesús tenía ese recuerdo de una imagen que había visto en la iglesia católica, un hombre muerto ahí tirado, crucificado, que me transmitía bastante mal rollo, porque era un hombre súper blanco, así lleno de sangre, muy pálido.
En una iglesia oscura. Ajá, en una iglesia oscura, y me daba muy mal rollo, ¿no? Pero cuando vi en la Biblia a ese Jesús vi a un Jesús vivo, siempre había visto a un Jesús muerto, ¿no? Y cuando vi en la Biblia, en el libro de Mateo, a ese Jesús vivo, ¿no? Esa vida que tuvo en la tierra, pues me llamó mucho la atención y empecé a plantearme si realmente Dios existía. Y un libro que me impactó mucho fue un libro de C.S. Lewis, un autor muy conocido. Es conocido porque ha escrito el libro de las Crónicas de Narnia, pero él, bueno, realmente era cristiano y tenía un libro llamado Mero Cristianismo, que él ahí planteaba cómo es razonable creer en Dios. Entonces yo, leyendo ese libro, dije, wow, pues tal vez no es tan absurdo creer en Dios y bueno, ser inteligente al mismo tiempo, ¿no? Porque yo tenía como ese concepto de creer en Dios igual a... ¿cómo decirlo? Pues ser poco inteligente o... No, igual hasta loco, porque muchos un poco loco, ¿no? catalogan a los cristianos como que son locos. Eso es. Entonces ese libro me hizo plantear bastante porque C.S. Lewis presenta bastantes argumentos a favor de la existencia de Dios en ese libro. Entonces sí, me hizo ver que realmente no es tan absurdo creer en Dios. Entonces, bueno, luego fui... Belén me dijo que iba a la iglesia, no sé qué, y me llamó la atención y dije, ¿cómo será una iglesia que no sea católica? Porque nunca había ido a la iglesia católica tampoco muchas veces, pero alguna vez había ido. Sí, aquí en el País Vasco, pues la iglesia católica ha llegado con fuerza, bueno, en el mundo entero, pero aquí predomina mucho la iglesia católica. Tú no conocías otra iglesia que no fuera esa, ¿no? Eso es, no conocía otra. Y bueno, había escuchado a los testigos de Jehová y así, pero tampoco nunca había ido a una iglesia, a un Salón del Reino, que le llaman, de los testigos de Jehová. Eso es. Entonces le dije a Belén, oye, pues mándame una foto de tu iglesia a ver cómo es. Y ella me dijo, no, tienes que venir tú a verla, si quieres. Muy bien, buena estrategia, ¿no? Eso es, buena estrategia y funcionó. Y dije, bueno, pues voy a ir para verla. Y bueno, fui un día a la iglesia y bueno, fue un viernes, me acuerdo. Fue un viernes, que el primer día que fuiste fue un viernes a la noche, ¿no? Eso es, un viernes a la noche y bueno... me llamó la atención, estuvo bien. Me acuerdo que hubo una reflexión acerca de la Biblia. La verdad que no me enteré de nada porque me chocó bastante el lenguaje que se usaba, un poco, digamos, religioso. Pues no tenía ni idea yo de términos religiosos, entonces pues ya me iba perdiendo. Escuchaba un término religioso y ya me iba perdiendo y me costó pues seguir el hilo de la reflexión, ¿no? Bueno, quiero que me cuentes realmente la impresión de los hermanos en la iglesia cuando tú comenzaste a visitar la iglesia con Belén. Imagino que tú llegaste porque mira, todavía se te nota, ¿no? Que si la cámara te enfoca. Tenías como unos aros, una especie de aros, ¿no? Grandes así, ¿no? Que se suelen hacer los rockeros y tal. Y bueno, imagino que las pintas eran pues totalmente contrario a como un cristiano suele vestir, ¿no? Entonces cuando tú entraste ahí, ¿cómo fue la impresión de los hermanos en la iglesia? Sí, realmente no fue mala. Bueno, te aceptaron, ¿no? Sí, qué bien. Sí que es verdad que la apariencia era bastante diferente a ellos porque tenía, bueno, se le llaman dilataciones, eran, bueno, llamaba la atención para ellos y bueno, pero nunca sentí ni rechazo ni nada por las apariencias que tenía y todo lo contrario, sí, me recibieron con mucha alegría. Lo que más me impactó fue que alguien me abrazara, ¿no? Hasta el momento era algo que yo no solía abrazar a la gente, entonces que venga un hombre y me abrace me llamó un montón la atención y bueno, me pareció interesante. El cariño. Eso es, el cariño. Me llamó mucho la atención el cariño un cariño que no es habitual en el mundo, ¿no? Que no es habitual. Menos en la cultura vasca. Eso es, que gente desconocida te dé cariño. Y que no te conoce, gente que no te conoce, que venga y te dé un abrazo, ¿verdad? Entonces eso me llamó la atención y nunca sentí rechazo ni nada y fue muy buena la bienvenida. Qué bien, qué bueno. Bueno, cuéntanos de tu bautismo ahora. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para tomar la decisión de bautizarte? Sí, yo estaba bautizado en la iglesia católica de niño cuando no era consciente. Sí. Y cuando empecé a leer la Biblia vi que el bautismo de la Biblia es diferente al que normalmente se lleva a cabo. ¿Te diste cuenta que el bautismo católico no es bíblico? Eso es, me di cuenta de que no se hace tal y como lo plantea la Biblia. Entonces, bueno,
Aproximadamente 2 años después de empezar a visitar la iglesia y de empezar a leer la Biblia, tomé la decisión de bautizarme, así como lo presenta la Biblia, y de entregar mi vida a Dios, ¿no? Y de ¿Cuánto tiempo? 2 años 2 años aproximadamente. así. Sí, ¿Y aquí fue en San Sebastián sí, o en eso un es. río o algo especial? Sí, en la iglesia de San Sebastián de Donosti, ahí me bauticé. Con 19 años me bauticé. Con 19 años, un Ajá. chico vasco, wow, rockero, y ahora Sí. estabas sumergiéndote, bueno, en las aguas bautismales. ¿Cómo fue esa experiencia cuando te sumergiste ahí? ¿Qué pasó por tu mente? Porque eso es algo impresionante. ¿Lloraste o cómo fue la cosa? Pues no, Porque la verdad que no lloré. La verdad que no era yo alguien de llorar mucho, ahora que soy padre un poco más, pero no era alguien de llorar mucho, la verdad. Y no lloré ni nada cuando me bauticé. yo tampoco era de llorar mucho y a mí el Espíritu Santo me hizo Ajá. así. Uno Buah, cuando se entrega a lloré. Dios cambia. Mi hijo siempre suele decir, yo solo te he visto una vez llorando, cuando te bautizaste. Ajá. Bueno, los sentimientos de cada persona pues no tienen que ser exactamente iguales, cada uno pues lo expresa Eso es, de manera diferente. sí. Pero impactó tu vida el bautismo, ¿no? Eso es, sí. El Sabiendo aún entregar. que hay una promesa maravillosa cuando tú eres bautizado, donde el Espíritu Santo desciende con poder, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que el entregar la vida a Dios de esa forma, en un acto público, delante de todos, pues sí que influyó en mi vida espiritual y me ayudó a acercarme más a Dios, sí. Amén. Bien, sabemos que fueron movidos por el Espíritu Santo a ser misioneros. Pero antes que toquemos ese punto muy interesante, explícanos qué cosa es un misionero. Explícale al público porque igual hay muchas personas que no conocen cuál es la función de un misionero. Ajá. Sí, bueno, básicamente un misionero es alguien que quiere llevar a cabo la misión que nos dejó Jesús en esta tierra, que es compartir las buenas noticias que Él nos dejó, de que Él murió por nosotros y tiene el regalo de la vida eterna para nosotros. Y bueno, puede hacerse tanto en el lugar donde uno vive o puede irse al extranjero y hacer esa labor con gente de allí, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la decisión que tomamos de ir como misioneros a Latinoamérica. Esto es una cosa especial, ¿eh? O sea, tú no te levantas por la mañana diciendo yo soy misionero o quiero ser misionero. Ajá. Esto es un llamado especial que realmente tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Dejaste trabajo, también tenías trabajo fijo. Sí, tenía un trabajo Cuéntanos fijo. un poco sobre eso porque realmente es algo impresionante. Ajá. Sí, bueno, yo era tornero, trabajaba en un taller, ya estaba fijo, y era un trabajo que me gustaba bastante. Trabajaba ahí con mi hermano y era muy interesante, muy bonito. Pero Belén, que bueno, había crecido en una familia cristiana, siempre creció con ese deseo de irse al extranjero a servir a las personas, ya sea en ayuda humanitaria o como misionera. Entonces siempre tenía ese deseo y decía, yo tengo que hacer esto sí o sí. Y bueno, ella me decía, vámonos a no sé qué país a ayudar a no sé qué personas. Yo le decía, oye, pero ¿cómo voy a dejar el trabajo? No puedo. Le dije, bueno, vete tú unos cuantos meses y Y me vas contando cómo va. Eso es, que se te vayan las ganas de ir y ya cuando vuelvas, pues ya está, seguimos como siempre. Entonces me dijo, no, yo quiero ir contigo. Y bueno, al final la convencí que yo no iba a ir, porque yo no quería dejar el trabajo, era un trabajo que me gustaba mucho. Trabajaba como a 2 minutos de casa caminando. Entonces no estaba dispuesto a dejar ese trabajo. Sin embargo, Belén, bueno, al final dijo, pues voy a ir yo sola. Y bueno, empezó a buscar lugares para ir y bueno, Ya Belén estaba ya movida fuertemente por el Espíritu de Dios, ¿no? ajá. Tremendo, porque Entonces yo no sabía que Belén empezó a orar para que me vaya mal en el trabajo, para que yo quiera dejar el trabajo y quiera irme con ella, ¿no? wow. Entonces, bueno, pues cuando uno ora a Dios, las oraciones tienen poder, ¿no? Entonces Amén. me empecé a agobiarme bastante en el trabajo porque había tanto trabajo que tenía que trabajar cada día como 10 11 horas Wow. y eso era algo agobiante. Impresionante, ¿no? Ajá. Era algo agobiante y llegaba a casa agobiado del trabajo y empecé de decir a que no quería dejar el trabajo a decir, buah, qué a gusto dejaría este trabajo. Y Belén me dijo, oye, pues déjalo y vamos juntos. Wow.
Y dije, wow, pero no. Entonces como que me empecé a plantear si realmente dejarlo o no. Entonces le dije, mira, en mi inocencia le dije, mira, porque yo trabajaba de 7 a 3, comía en media hora en el trabajo y a las 3:30 seguía otras 2, 3 horas trabajando. Y siempre así todos los días, menos el viernes que salía antes. Como había tanto trabajo, todos los días era así. Entonces, un lunes fui a casa a las 3 porque había poco trabajo. Entonces le dije a Belén, mira, si durante una semana vengo a casa a comer todos los días, no hay trabajo, nos vamos. Wow. Y Belén dijo, no, eso es imposible, pero si en 2 años que estás trabajando ahí nunca has venido más de 2 días seguidos a casa a comer. Y le dije, mira, para que no sea casualidad y sepa que realmente Dios quiere que nos vayamos, 2 semanas. Y Belén empezó a llorar. Dijo, no, eso es imposible, eso... Sí, como que lo vio imposible, ¿no? Ajá, eso no se puede cumplir. Entonces, bueno, pasó un día, pasaron 2, 3, 4 y veía que no había trabajo y la encargada me decía, no, Miquel, tú tranquilo, vete a casa a comer. Wow. Y yo me empecé a asustar, dije, no es posible que tengo que cumplir mi promesa y tengo que dejar el trabajo. Entonces pasaron una semana un día. Al final faltaban 2 días y todavía seguía yendo a casa a comer. Y estaba que no me lo creía. Porque yo, o sea, dije eso sabiendo que era imposible. Sabiendo que era imposible, claro. Sabiendo que no se iba a cumplir. Entonces de repente, el último día, y la encargada me dice, Miquel, no, tranquilo, tú vete a comer a casa que no hay tanto trabajo y ya el día siguiente ya te vienes a trabajar. Te quedas a la tarde. Y yo, pues, estaba que no me lo podía creer que estuve 2 semanas yendo a casa a comer, 8 horas trabajando en vez de 10, 11. Y Belén feliz de que, bueno, iba a dejar el trabajo y íbamos a irnos de misioneros. Y bueno, ya al día siguiente, justo después de cumplirse las 2 semanas, había un montón de trabajo acumulado que yo dije, ¿y por qué no me dijeron antes que me quedara? O sea, te diste cuenta que fue realmente la mano de Dios. Sí, que... Wow. Y yo, bueno, al final me convencí que era Dios que quería que nos fuéramos y fue una experiencia muy interesante, muy bonita, que vivimos allí y que nos gustó mucho. Amén, qué bonito. Ajá. ¿Alguna anécdota, algo así cómico, gracioso o simplemente pues algo que te haya pasado en el Amazonas? Porque estuviste en el Amazonas, Ajá, sí. ¿no? El Amazonas De Colombia, de sí. Colombia, ¿no? Eso es. ¿Tuviste alguna pelea con una anaconda o cocodrilos? ¿Qué experiencia tuviste por allá? Danos una pequeña anécdota. Pues gracias a Dios anacondas no vi ninguna, pero sí que vi alguna serpiente y eso, y alguna tarántula y así, pero anacondas no. Pero algo que te haya pasado, Sí, así. alguna a modo de anécdota. anécdota. Los indígenas la verdad eran muy agresivos y el primer día que llegamos allí, ¿Agresivos? sí eran muy agresivos, sobre todo cuando estaban borrachos. Buah. Bebían mucho alcohol que ellos se fabricaban con yuca, la dejaban fermentar y bebían alcohol y se ponían muy agresivos. Entonces, el día que llegamos un viernes y ese mismo viernes llegamos, allí había 3 jóvenes y esos 3 jóvenes me cuentan que un hombre de allí mató a otro de allí, creo que a botellazos lo mató y lo echó al río. Y yo dije, wow, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Buah. Y luego había un indígena de allí que tenía fama de muy mala persona, ¿no? Porque él, bueno, se drogaba mucho, se iba a trabajar raspando, bueno, cogiendo cocaína y así, y bueno, traficaba, entonces tenía muy mala fama. Y un día me cogió mucha rabia porque él me pedía prestada gasolina para irse con su bote, con el motor, y yo le dije que no. Bueno, le dije que sí y me prometió que me la iba a devolver, pero nunca me la devolvió. Entonces un hermano de allí me dice, oye, ¿me puedes prestar gasolina para yo dejársela a él? Y yo le dije, para dejarla a él yo no te voy a dejar porque yo te recomiendo que no le dejes a él nada. Entonces lo que yo no sabía es que ellos dos eran muy amigos, que se llevaban muy bien. Entonces ese hombre me empezó a tener mucha rabia y yo la verdad nunca le tuve miedo, pero en Belén me contaba que ese hombre que vivía enfrente de nuestra casa, que cuando afilaba el machete me miraba con una cara de odio y Belén tenía tanto miedo de que ese hombre en cualquier día me mate, porque allí la gente es así. Sí. Cuando tiene un enemigo,
lo invita al río a pescar, coge, lo mata y lo echa al río y nadie se entera. Entonces Belén tenía tanto miedo de que ese hombre me mate, pero yo nunca tuve ningún miedo ni nada, la verdad que no. Ahora que lo pienso digo, wow, ese tipo me podía haber matado, me echa al río y no pasa nada. Pero Pero sí, sabías quién era el que estaba, el gigante que estaba contigo, eso ¿no? es, En ese sabía que Dios nos momento, estaba protegiendo y en ese bueno, momento eran hombres y mujeres de fe, o sea, eran una pareja que estaban volcados en la compañía de Jesús. ajá, Sabían que estaban ahí por una misión especial. eso es. Tremendo, Entonces, ¿no? ahora pensándolo me impacta que nunca tuve miedo de pasar por esas circunstancias, a pesar de que eran peligrosas y bueno, eso es lo que te puedo compartir. Tengo más historias que podría compartir, pero esa es una de Muy las que bien. podría compartir. Muy bien, Miguel. Ahora me gustaría que nos contaras de un pasaje bíblico que haya impactado en tu vida. Ajá. Sí, bueno, podríamos decir muchos pasajes, pero uno que especialmente me impactó fue el de Hebreos 2:15, que ahí nos dice que Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del temor a la muerte. Amén. Entonces algo que experimentaba yo mucho antes de creer en Dios era el miedo a morir. Pues tenía mucho miedo a morir, miedo a que se mueran mis padres, mi hermano, mis seres queridos, abuelos. Y, y el pensar de que un día mis seres queridos iban a morir y que iba a quedar separado de ellos para siempre me llenaba de miedo, ¿no? Y me dejaba muchas veces sin poder dormir. Y me costaba tiempo quedarme dormido. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Dios, lo conocí, cuando me dio esa esperanza de la vida eterna, de vivir para siempre con Él, pues me quitó todo ese miedo. Amén. Entonces Wow. este versículo pues lo pude experimentar en carne propia y me ha impactado mucho, ¿no? Porque es verdad, Cristo cuando llega a tu vida te liberta de todo miedo a la De muerte. todos tus temores, como dice Ajá, la palabra de Dios. Claro, te estás acercando a la vida. ajá, Estás pasando de muerte a vida. vida. Antes era un muerto vivo, un Eso muerto es. viviente. Pues ahora no, ahora eres una persona que respira, ¿no? Esa gloria de Dios que realmente impacta, ¿no? Ujú. Para vida y vida eterna, ¿no? Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en En abundancia. abundancia. Gloria a Ujú. Dios. Bueno, Miquel, estamos llegando al final. Bueno, yo estoy flipando con tu historia. Realmente es algo maravilloso. Eh, pero tenemos una dinámica aquí en este programa, en este canal, que queremos que hagas una pregunta al próximo entrevistado, al próximo que va a contar su testimonio, que le hagas una pregunta creativa y cuando yo esté entrevistándolo, pues esta persona te va a responder. Pero primero, ya que eres el primer entrevistado en este canal, yo te voy a hacer la pregunta ahora a ti. Vale. Así que prepárate. Si pudieras tener una conversación, si pudieras tener esa oportunidad de conversar con un personaje bíblico, ¿con quién sería? Ajá. ¿Y qué le preguntarías? Pues la verdad a mí me gustaría hablar con el apóstol Pablo. Es un personaje que, Interesante. bueno, aparte de Jesús, es el que más me llama la atención, el apóstol Pablo, que tuvo un cambio radical en su vida, de perseguir a cristianos a ser perseguido, ¿no? A Eso que a es. él lo perseguían. Entonces es alguien que me gustaría hablar con él, pasar tiempo así hablando, haciéndole preguntas, y me gustaría preguntarle más acerca de su vida y que me cuente historias de cómo él compartió a Jesús y que me cuente historias, porque lo que tenemos en la Biblia es una pequeña parte de su vida, ¿no? Es una pequeña porción. Pero realmente él vivió mucho más que no está registrado en la Biblia, entonces me gustaría que me cuente un poco más acerca de su vida y, y eso le preguntaría, la verdad. Muy bien. Y la pregunta que a mí me gustaría hacer al siguiente entrevistado sería, cuando uno enfrenta un problema en la vida, ¿qué diferencia hace que tengamos a Dios o que no lo tengamos? Wow, buena pregunta, ¿eh? Ajá. Pues O sea, ¿cómo influye Dios en la resolución de un problema o para enfrentar un problema? muy Me bien. gustaría preguntarle eso. Pues ya está hecha la pregunta. Así que el próximo invitado pues va a comenzar respondiéndote esta pregunta. Bueno, Miquel, pues hemos disfrutado muchísimo de tu testimonio. Sabemos que los que están aquí, estoy convencido de que también han disfrutado de toda esta historia, de cómo es que Dios coge una persona y transforma su vida por completo. Es algo maravilloso. Y sabemos que está aquí ahora, ¿sí o no? Sí. Pero antes de pasar a la alabanza, porque tenemos una hermosa canción, una hermosa alabanza a Dios para cerrar, siempre en todos nuestros podcasts, queremos que Dios nos hable.
tenemos aquí en esta cajita del Arca del Pacto varias promesas que queremos escuchar una vez más la voz de Dios. Así que bueno, adelante, coge una. Sí. Vale, tenemos aquí Efesios 2, 4 al 5 y nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Amén. aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Ese es mi capítulo favorito, Efesios capítulo 2. Y es que Dios te ha respondido exactamente toda esta experiencia, toda esta vivencia que has tenido, cómo es que Dios la ha conducido. Te ha conducido de muerte a vida. Tú tenías temor a la muerte, Él te liberó, te libertó, te quitó las cadenas, te las rompió. Ahora eres libre en Cristo Jesús. Gracias. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías a ese público que te está mirando, a la comunidad vasca también? ¿Cómo que no? Pues como mensaje final o como invitación, me gustaría dar 2 invitaciones. Número 1, si tú que estás escuchando nunca te has planteado que Dios exista, pues que puedas empezar a planteártelo y que puedas buscar explicaciones que nos hablen acerca de Dios y que te lo plantees, así como yo nunca me lo había planteado, que te lo puedas plantear. Y la otra invitación que te quisiera hacer es que si tú tienes miedo a la muerte, a esa muerte que tarde o temprano a todos nos va a llegar, ya sea rico o pobre, en cualquier condición que tú estés, pues nos va a llegar, que puedas entregar tu vida a Jesús, porque Él a mí me quitó ese miedo a la muerte, me quitó esa esclavitud del miedo a la muerte, porque uno está esclavo cuando está todo el rato con ese miedo. Entonces me gustaría invitarte a que tú puedas acudir a Jesús, que es el único que te puede dar esa paz y que te puede quitar ese miedo a la muerte. Amén. Ese peso, ¿no? Es el único que puede darle esperanza. Y bueno, ya de hecho sabemos que la muerte al que está en Cristo no es muerte, no es más que un sueño. Eso es. Ajá. Así que bueno, gracias por tenerte aquí una vez más. Que Dios Gracias te bendiga. Es un placer. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero antes te quiero decir que si te ha impactado este testimonio, recuerda que tu testimonio también tiene mucho poder y puedes compartirlo aquí en Brillo de Libertad. Dios te bendiga. Prefiero a mi Cristo al vano ropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérale a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación
cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.